Bienvenidos. Vamos hoy con el quinto caso clínico desde que empezamos con el canal. Y hoy vamos a hacer un caso clínico curioso, ¿vale? De una trombosis venosa profunda de la vena plantar lateral, que es un caso atípico, ¿vale? Poco frecuente, estadísticamente difícil de que nos toque en consulta, pero que como ya hemos visto 2 o 3 casos, nos ha parecido importante sacarlo a relucir para que el día que nos llegue a consulta o os llegue a consulta, por lo menos os suene y que lo introduzcáis como diagnóstico diferencial en lo que es la patología del dolor del talón o el heel pain. ¿De acuerdo? Os explico el caso. Una paciente mujer de 45 años que empezó 3 días antes de llegar a consulta con un dolor muy potente en la parte, bueno, en el arco longitudinal medial del pie, el talón, esa zona. No existía ningún mecanismo lesional reconocible, porque una mañana al levantarse, donde se metió normal a dormir sin haber hecho nada raro, ningún esfuerzo ni demás, el primer paso de la mañana fue un dolor que no pudo dar el segundo paso, ¿de acuerdo? Entonces desde entonces tuvo impotencia funcional para caminar, una cojera total y necesidad de muletas. Incluso tenía molestias en reposo. Por lo tanto decidió ir a urgencias y en el primer cribaje, bueno, como podría parecer, el diagnóstico que le dieron fue fascitis plantar y le dijeron que si no mejoraba, pues que lo valorarían mejor. ¿Vale? Y yo estoy de acuerdo que por los síntomas puede parecer una fascitis plantar, una fasciopatía plantar. El caso es que cuando la exploré, tenía un dolor en la palpación en toda la planta del pie, no solo bajo la tuberosidad del calcáneo, sino durante todo el arco. También tenía una alodinia al tacto en la zona plantar de medio pie y retropié, ¿vale? Solo al tacto ya sentía dolor cuando no debería. No había un hinchazón ni tumefacción aparentes, tampoco un hematoma, y había un dolor en la activación y estiramiento de la musculatura intrínseca del pie y el tríceps, ¿vale? Hasta entonces, bueno, excepto la alodinia, y podría cuadrar con una sintomatología musculoesquelética. También tenía una impotencia funcional para realizar un heel raise test, pero el dolor del squeeze test al calcáneo, el test del cascanueces, era negativo. Por lo tanto, la patología ósea del calcáneo, que a veces se puede comportar como fracturas por estrés, podría descartarse en este caso. Como podéis ver, primero vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la zona retromaleolar tibial, donde nos pasan 3 tendones, un nervio y una arteria y una vena. Entonces aquí tenemos pegado a la tibia a nivel retromaleolar, como todos sabéis, el tendón del tibial posterior, luego le sigue el tendón del flexor digitorum longus. Después tenemos la arteria y vena tibiales posteriores, el nervio tibial y por último el tendón flexor alucis longus, ¿vale? Que es el FHL. Entonces pongo en asterisco el nervio calcáneo medial porque hay veces que antes de pasar el túnel del tarso, ¿vale? Aquí tendríamos ya unas ramas, como vemos aquí, por encima del túnel, que ya sale el nervio calcáneo medial partiendo del nervio tibial. Y por encima, abrazando todo, pues el retináculo flexor. Aquí tenemos una regla mnemotécnica que todos conocemos, que es el Tom, Dick and Very Nervous Harry, para recordar el orden por el que van hacia la tibia, hacia el talón, las 5 estructuras. Aquí tendríamos una imagen anatómica donde podemos ver el tendón del tibial posterior por aquí, la arteria, que sería el número 9, ambas venas, aunque por el color parezca lo contrario, pero van así, ambas venas por aquí y luego el retináculo, ¿de acuerdo? Entonces esto sería el paquete neurovascular tibial posterior con el nervio tibial y el retináculo. Aquí veríamos cómo ya en la decusación plantar el nervio tibial se nos ha diferenciado en el nervio plantar medial, que nos da toda esta inervación, nervio arteria, ¿vale? Y aquí tendríamos la zona del plantar lateral. Aquí, nervio plantar medial, paquete neurovascular plantar lateral, en cuyo caso que la primera rama del nervio plantar lateral sería el famoso Baxter o el First Branch of the Lateral Plantar Nerve, que este es importante, pues bueno, en el diagnóstico diferencial también de la fasciopatía plantar. Aquí tendríamos otra imagen anatómica donde vemos que el nervio tibial se diferencia cuando decusa hacia plantar en el nervio plantar medial, en el nervio plantar lateral, el cual tiene la primera rama, que sería el Baxter, y estas ramas calcáneas mediales que ya se han bifurcado
desde el nervio tibial antes del retináculo y antes de esta diferenciación a los nervios plantares. Aquí otra imagen anatómica, porque he encontrado muchas que son interesantes. ¿Vale? Aquí tendríamos el nervio tibial medial, hacia aquí, y esto sería el paquete neurovascular plantar lateral. Tibial medial, no, perdón, plantar medial por aquí, y en la zona del paquete neurovascular plantar lateral, que sería todo esto. A nivel ecográfico, cogiendo otra vez como referencia esta imagen, veríamos a nivel retromaleolar, justo detrás de la tibia, aquí el tendón en eje corto del tibial posterior, seguido por el tendón del flexor digitorum longus. Tendríamos aquí vena y arteria tibial posterior junto con el nervio tibial, por aquí el tendón del FHL, y todo esto sería el retináculo tapizando, abrazando por encima hasta la tibia, ¿vale? Todo el túnel del tarso. Sería esta la imagen. Si lo pasamos esto, cómo se ve ecográficamente del túnel tarso a su decusación plantar, primero vamos a diferenciar las ramas del nervio tibial a ramas plantares en este esquema, donde aquí tendríamos una imagen cogida en el triángulo de Heimkes, ¿vale? Que es ya del calcáneo hacia la tuberosidad del navicular, y aquí veríamos el abductor del dedo corto aquí, del primer dedo, disculpa, y por aquí ya el cuadrado plantar. Aquí veríamos justo entre los dos cómo ya se han diferenciado las dos ramas, con ambas arteria plantar medial y plantar lateral, el nervio plantar medial por lo tanto hacia medial aquí, y el nervio plantar lateral y la primera rama que es el Baxter por aquí. Todo eso es importante saber que pasa justo profundo a la fascia del abductor del primer dedo, del hallux, ¿vale? Porque esta fascia tendrá un componente importante también en los momentos de atrapamiento que pueden tener aquí estos nervios. En cuanto a la arteria y vena tibial posterior, cuando se decusan hacia plantar y ya pasan a ser el paquete plantar lateral y medial, más de lo mismo, es la misma ubicación. Tendríamos aquí las mediales y aquí las laterales. Y aquí tendremos un esquema anatómico para que lo veáis, pero básicamente siguen el mismo recorrido. Aquí un vídeo donde vamos a poner en el seno del tarso primero una activación de los tendones FHL y FDL, ¿vale? Los dedos, el flexor largo del dedo y el del hallux, y ahí veremos cómo nos ubicamos. Aquí el digitorum longus, aquí el FHL, y aquí tenemos el paquete neurovascular. Seguimos la decusación hacia plantar, se nos colocará el paquete por debajo del abductor y de su fascia de aponeurosis profunda, y aquí vemos la diferenciación del plantar medial con plantar lateral, ¿vale? Todo el paquete neurovascular. Tendríamos aquí arteria, vena, nervio, aquí también arteria, vena y nervio, y este sería el Baxter. Por repasar otra vez cómo viene la vena, ya que ahora vamos a diferenciar directamente el TVP que le vimos en la plantar lateral, pues la vena plantar lateral sigue este recorrido, ¿de acuerdo? Y la plantar medial este de aquí. Esta sería la imagen. Un eje corto ya yendo un poquito hacia la zona de los dedos, justo por debajo del flexor corto de los dedos, aquí tendríamos este trombo y este, que en un eje largo se vería tal que así, o sea que era de un tamaño considerable, y en el vídeo lo veríamos. No os preocupéis que pondré el vídeo más de una vez, ¿vale? Primero os dejo ver la imagen por vuestra cuenta, ¿vale? Volvemos a ponerlo y lo voy frenando. Aquí estaríamos antes de llegar al triángulo de Heimkes, antes de la decusación hacia plantar. Aquí ya se nos dividen los dos paquetes, medial y lateral, plantares medial y lateral. Y aquí veríamos todo este trombo siguiendo el plantar lateral. Porque si os fijáis en este caso, aquí estaría la parte medial y esta es la lateral, porque es el otro pie. Y aquí cuando vamos bajando ya se decusa por completo todo este trombo. Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Entonces, esta paciente, pues ni le tuvimos que hacer tratamientos como si fuese una fascitis ni demás, la volvimos a rederivar
a urgencias con un pequeño escrito y el vídeo donde demostrábamos que era una TVP de la vena plantar lateral. Se le trató con heparina a bajo peso molecular y a los pocos días la paciente ya está asintomática para caminar y bueno, ya siguió con su médico vascular y se solucionó hasta que sé, así que todo quedó en un susto, pero bueno, me parece interesante que la tengamos en cuenta. Luego, en la literatura no he podido llegar a observar que de TVPs de venas plantares hayan llegado a hacer un tromboembolismo pulmonar, un TEP, pero bueno, de todas maneras me parece que es una patología que tenemos que tener en cuenta por la importancia que puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la bibliografía, la que me he referenciado para las imágenes. Y sin más, muchísimas gracias por vuestro interés y atención y hasta el siguiente caso. Un abrazo.